Hola, muy buenas noches. El día de hoy es para mí un gusto poder compartirte. Y en esta noche me da muchísimo gusto el que tú te conectes con nosotros. Te doy la bienvenida a esta transmisión de la iglesia, el lugar en donde habita su gloria. El día de hoy estaremos compartiendo el tema de la unidad, es el principio fundamental. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniela por si es la primera vez que tú te conectas y hoy estoy muy contenta de poderte compartir este mensaje y bueno, yo te pido que me acompañes a orar y para empezar este tema, ¿vale? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tu presencia está en nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Tu Espíritu Santo nos ha mostrado y nos ha revelado tu verdad, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros corazones y que tú nos ayudes, Señor, a entender la revelación de tu palabra. Hoy declaramos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre, están puestos y dirigidos por ti, Señor, para entenderte, Señor, tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues el día de hoy yo te voy a compartir algo. Y en esta noche yo te pido que abras tu Biblia. Vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 7 y de ahí no nos vamos a mover. Entonces yo te pido que tú me acompañes rápidamente a buscar Efesios capítulo 4 versículo 1 al 7. Y bueno, ya que estamos ahí, Efesios fue escrito por Pablo y Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso. Y en ese capítulo, en el 4 nos habla de la unidad como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y es que es algo impresionante porque si tú llegaste a leer el título de esta prédica, nos dice que la unidad es el principio fundamental para los que son hijos de Dios. Pablo nos muestra en Éfesos que la unidad en el cuerpo de Cristo, siendo la iglesia, era el principio fundamental para mostrar un crecimiento espiritual y encontrar una verdad, una plenitud en Cristo, siendo este el comienzo de un evangelismo sobrenatural. ¿Y qué era lo que Pablo nos mostraba en este capítulo? Pablo nos mostraba algo muy importante y una de esas era de que nos decía, hey, ustedes se deben de unir para todo lo que vayan a realizar como iglesia. Ustedes deben de estar unidos en todo momento primeramente al Padre para empezar a desarrollarse como iglesia. Y vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 7 y nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Y el versículo 7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice Efesios 4:1. Pablo nos muestra, bueno, el Espíritu Santo nos muestra por medio de Pablo en estas escrituras
que el desafío más importante era tener una vida digna al llamado que hemos recibido, que era hacer esos, que es ser esos pequeños Cristos aquí en la tierra. ¿Y cómo es esto? Dando el testimonio que Cristo quiere que demos, que era el que Cristo daba cuando estaba en la tierra, que el ser representantes de Cristo, ese es el llamado fundamental del cual Pablo nos está hablando en Efesios, que nos dice, hey, para la unidad del Espíritu, para tener todos un solo bautizo, un solo Dios y Padre, para tener una sola fe, un solo Señor, tienen que estar abiertos a la voluntad de Cristo, tienen que estar en el objetivo que Cristo nos dio. ¿Y cuál es este objetivo? Ser representantes de el Señor aquí en la tierra, mostrando la luz verdadera en cada ocasión. Algo que nos muestra Pablo aquí es que podemos ver y podemos obtener esta vocación cuando nosotros entramos en una comunión con el Padre y esta nos es revelada, mostrando ciertas actitudes de gracia delante del Padre. ¿Y cómo se muestran? Cuando leemos, cuando oramos, cuando nosotros estamos en una comunión mutua con el Señor. Porque el Señor puede estar en comunión contigo, pero nosotros tenemos que guardar esa comunión y hacerla nuestra. Esto no solamente era mostrar a Cristo, y Pablo nos lo muestra aquí, porque en el 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportense con paciencia los unos a los otros. O sea, no está diciendo que lo soportes por soportar. No está diciendo que solamente vivamos de decir, pues sí, yo te amo, yo soy cristiano, cristiana. No está diciendo que vayamos ahí por las calles mostrando solamente un amor, porque como seres humanos lo podemos mostrar. Pero, y tenemos esa capacidad para hacerlo, para mostrar lo que queremos que los demás vean. Pero aquí Pablo nos exhorta a decir, hey, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, pero nada de estas características que Pablo nos dan eran humanas, sino eran del Espíritu. Y mostrar a Cristo no solamente, porque déjame decirte que cuando tú muestras estas características, estás mostrando a Cristo en ti. Y mostrar a Cristo no solamente es con un testimonio, con las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida, sino también es con nuestras actitudes en ser comprensivos, pacientes, pacificadores, en tener una humildad, una gentileza, la cual Jesucristo mismo reflejaba aquí en la tierra aún cuando estaba en la cruz. Cristo, la unidad, cuando nosotros somos llamados cuerpo de Cristo, no estamos mostrando el que todos nos llevamos súper bien, el que todos somos súper amorosos, el que todos somos familia, ¿no? Porque hasta decimos, wow, somos una familia. No solo mostramos eso, ese no es el objetivo es mostrar la unión que Cristo está haciendo en la iglesia, que la unión que el Espíritu Santo ha creado de la iglesia con el Padre. Esa es la unidad, ese es el fundamento principal de la unidad que como iglesia tenemos que mostrar. Porque podemos mostrar que nos llevamos muy bien, podemos mostrar que somos la mejor iglesia, que somos una de las iglesias más grandes, o que estamos creciendo, o que hay una excelente alabanza, un excelente servicio, y podemos ser la más bonita. Pero, ¿sabes? Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de la unión en Cristo, de ser un solo cuerpo, de estar en un mismo espíritu, es mostrar a Cristo, la unión que tenemos con el Padre en el Espíritu, la unión que el Espíritu Santo hace con la iglesia y el Padre. Por eso es que Pablo decía en Efesios 3:1, decía, nos dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y decía,
Pablo, hey, yo no soy prisionero ya de mi vida. Yo no soy prisionero de estar solamente congregándome, porque había entendido que el objetivo de ser prisionero era vivir en la plenitud de Cristo. Ese es a lo que Pablo se refería, que decía, prisionero de Cristo Jesús. Yo estoy en la plenitud de mi Padre, yo soy prisionero de la voluntad de mi Padre, soy prisionero de las grandes maravillas que Cristo está mostrando. Y eso era lo que se refería. Hey, es ahí donde nosotros nos debemos de preguntar. Y es que aquí entran dos preguntas muy importantes. Y la primera es, ¿acaso la gente puede ver a Cristo en nosotros mismos con nuestras actitudes y formas de ser? Porque estamos diciendo, y es algo que Efesios nos está exhortando, porque el título lo dice bien, la unidad del Espíritu. Y si nosotros decimos estar en el Espíritu, fíjate, el mostrarnos, ¿no? El ser como Cristo es muy difícil porque no hemos llegado a la altura del varón perfecto. Pero déjame decirte que hemos estado, cuando tú pasas tanta comunión con Cristo, tantos momentos más con Cristo y menos con la gente, más con Dios y menos contigo misma, te empiezas a ser prisionero de Cristo porque empiezas a depender de Él. Y es ahí donde nos entran las preguntas de nuevo. Dice, ¿acaso la gente puede ver a Cristo? ¿Acaso la gente puede ver que yo, Daniela, soy prisionera de Cristo? ¿Que yo, Daniela, soy amante, me apasiona Cristo? ¿Por qué? Porque esto se va a reflejar no con el simple hecho de que nosotros vayamos por la calle y vayamos dando palabra, o no con el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Cristo te ama. No, sino aún con nuestras actitudes y nuestra forma de ser, era como Pablo nos exhortaba a mostrar que éramos prisioneros de Cristo. Era como Pablo nos decía, yo ruego que anden como dignos de vocación. Y la vocación que a nosotros nos toca es ser prisioneros de Cristo. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer para nosotros mismos es, ¿acaso estoy cumpliendo el requisito para ser representante de Cristo? Porque esto debe de penetrar en nuestro corazón. A mí me quebraba un poco la cabeza porque yo decía, sí es cierto, el decir o el decir que amamos a Cristo, simplemente el hecho de decir todo lo puede en Cristo, tenemos que imaginarnos si realmente estamos representando la fuerza que Cristo está poniendo en nosotros. Tenemos que representar que somos prisioneros de Cristo Jesús. No prisioneros de mis actitudes, no prisioneros de mi vida, de mi carne, sino prisioneros de Cristo Jesús, mansos, humildes, apasionados, con amor, llenos de gozo, llenos de gratitud. Eso es ser el prisionero de Cristo. Eso es la base fundamental de la unidad en el Espíritu. Efesios nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad no aparece por sí sola, ni tampoco es algo que nazca de la nada, sino la unidad en Cristo va naciendo por medio de la oración, la fe, la paciencia, la mansedumbre de los unos con los otros. Y es que tú miras, Daniela, Dios a mí me ha pulido con alguien en la iglesia. Sí, pero ¿sabes algo? Dios te puede pulir un domingo con alguien en la iglesia. Pero la mejor pulidora es en tu casa. Es ahí donde nosotros tenemos que, cada vez que vengan esos tallones, es ahí donde nosotros nos tenemos que mostrar como prisioneros de Cristo. ¿Para qué? Para que la unidad con el Espíritu vaya creciendo, vaya naciendo. ¿Sabes? Podemos ser la iglesia más unida. En serio, podemos llegar a tener la capacidad de estar súper apegados los unos con los otros.
Pero si no nos reflejamos como prisioneros de Cristo en una unidad del Espíritu, porque a esto Efesios se refiere, a la unidad del Espíritu, no más que a una unidad física, el hecho de decir, sí, yo me llevo súper bien. No. Efesios se refería a una unidad que va más allá de nuestro conocimiento y de nuestras necesidades, que era la del Espíritu. Y es por eso que aquí nos dice, hey, sean humildes, sean mansos, refléjenme, muéstrenme a mí, muestren que yo los mantengo unidos porque son mis prisioneros. La unidad perfecta es aquella en la que Cristo es el centro. Guardar la unidad es la función más importante que el Espíritu Santo realiza en la iglesia para que aquel que está dispuesto a estar unido al Padre y como es, para aquel que está unido a estar, para aquel que está dispuesto a estar unido al Padre. Es por eso que la unidad es tan perfecta y está revelada por medio de la oración a aquel que está unido a ser prisionero de Cristo. Dios y el Espíritu Santo empiezan a moverse en nuestras vidas. La unidad de la iglesia inicia desde la casa. Escucha muy bien esto. La unidad en el Espíritu para la iglesia inicia desde tu casa. Puesto que somos primeramente iglesia en la casa, con nuestra familia, con los que nos rodean y después con la familia en Cristo, que es la iglesia. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque era lo que yo anteriormente te decía. Pablo exhortaba por eso a la iglesia de Éfeso y les decía, hey, no, están mal. Tienen que mostrar a Cristo, tienen que mostrar el Evangelio, tienen que mostrar esto, pero no se lo muestren entre ustedes, porque entre ustedes se muestran el Evangelio, pero ya conocen el Evangelio. Muéstrenlos con aquellos que no conocen. Y es con nuestra familia. ¿Sabes? Podemos decir, mi familia toda va a la iglesia, sí, pero en la casa es muy diferente y te lo digo por experiencia. O sea, yo puedo ir a la iglesia, ajá, pero mis hermanas me ven toda la semana y la iglesia solo me ve un día. Y es ahí donde yo tengo que mostrar mi unidad, el mantenerlos unidos. ¿Sabes? El que ellos vean que me mantengo unida al Padre, que soy prisionera de Cristo, porque si ellos ven que yo me mantengo unida en el Espíritu, prisionera de Cristo, ellos van a querer ser prisioneros de Cristo también. Porque ven la unidad, ven la fuerza con la que Dios me va impulsando a estar más apegada a Él. Todos los creyentes en Cristo pertenecen a un solo cuerpo, gobernado por una sola cabeza, que es Cristo Jesús, movidos por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Dios otorgó a todo creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. ¿Y cómo podemos mantener la unidad en nosotros? Y bueno, pues yo te voy a dar 3 pasos para mantener la unidad en el espíritu y así poder reflejar la unidad, ¿sabes? Porque muchas veces confundimos esto, muchas veces creemos que primero reflejamos la unidad y luego la sentimos. Y no, primero tenemos que movernos en una revelación de qué es la unidad del espíritu, cómo crece la unidad en el espíritu, cómo nace la unidad del Espíritu Santo para después poderla reflejar. ¿Sabes? Es como un niño que va a la escuela. Un niño para hacer un problema matemático tiene que aprender primeramente de dónde vienen las matemáticas. Segundo, tiene que aprender de quién creó esa operación. Y tercero, él tiene que estar ensayando para que le salga la operación. Y el último paso, el número 4, para que cuando a él se le presente esa operación, en cualquier momento, la pueda realizar.
Y así es esto, la unidad en la iglesia, en el espíritu, la unidad con tu familia. Primero la tenemos que tener aquí revelada. Primero tenemos que ver al creador de la unidad, que es Cristo Jesús. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Entenderla, masticarla y estar analizando cómo es que está creciendo la unidad en mí, primeramente con el Padre, y después estar ensayando la unidad con nuestra familia, la de tu casa, y después con la iglesia, ¿sabes? Para que cuando se te presente algo, tú sepas cómo mantener la unidad. Y es por eso que yo te voy a dar estos 3 pasos. Y bueno, principalmente la unidad nace en una unidad mutua con el Padre. La unidad con el Padre es lo principal. ¿Y cómo es esto? Cuando dependemos absolutamente de Él. Cuando nuestro corazón muestra cuando nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestra vida diaria dependen de una comunión con el Espíritu. Cuando buscamos primeramente una respuesta de Dios y después una respuesta de los hombres. Ahí inicia la unidad, ahí tú empiezas a entender la unidad. Es ahí cuando tú te metes en oración y dices, Señor, necesito entender tu unidad, necesito unirme en el Espíritu a ti. Cuando empezamos a mostrar todo esto, cuando empezamos a buscar primeramente a Dios y después a los hombres, inicia una unidad y empezamos a entenderla. Y es algo tan magnífico, porque el día que a ti se te presente algo, ya vas a saber que tu unidad está con Cristo y que Cristo tiene el control. ¿Sabes? Cuando confiamos primeramente en Dios y después vemos las opciones que el Espíritu Santo nos está revelando para salir del caos, ese es el paso más importante que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas como cristianos para poder tener una unión con el Espíritu Santo, con el Hijo y con el Padre. Ese es el primer paso. ¿Cómo podemos mantener una unidad cuando vamos primeramente con el Padre? Y no te estoy diciendo que eso es muy diferente a cuando tú vas, y esto lo he entendido. Y yo te quiero decir algo, es muy diferente cuando tú vas a orar por algo o por alguien. Ajá. Es a cuando tú vas y te acercas al Padre y dejas que Él se mueva. Porque son 2 cosas muy diferentes. Podemos orar y yo lo entendí en esta pandemia y esto te lo quiero compartir porque en esta pandemia yo entendí 2 cosas muy diferentes. Que puedo acercarme a orar por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, por todas las cosas que me están pasando y que el Padre me hable y que me dé respuesta. Y no está mal, está excelente hacer eso, porque estás buscando la respuesta de Dios primeramente, estás buscando el consuelo de Dios primeramente, y eso es muy bueno, pero a veces tenemos que tener oraciones, relaciones con el Padre, en las cuales entremos a su presencia y nos quedemos ahí y le digamos, Señor, estoy aquí para escucharte. No sé qué me vas a decir, pero tengo mis oídos abiertos, mis oídos espirituales, tengo mi corazón abierto a ti. Aquí estoy. Y es ahí cuando el Padre te empieza a hablar y te empieza a llenar de su Espíritu Santo. Y aquí es donde yo te quiero mostrar las 2 cosas muy diferentes. Y necesitamos hacer más la segunda que la primera. Porque cuando tú haces más la segunda, empiezas a tener una unión con el Espíritu, con el Padre, y se te va a hacer más fácil la primera. El segundo paso, entonces, recapitulando, el primer paso para mantener la unidad es tener primeramente una comunión con el Padre, conocer el corazón del Padre y saber el deseo del Padre, los objetivos que el Señor, que Jesucristo, que el Espíritu Santo tienen para ti, pero no hablando, no queriendo tú decir qué objetivos quieres, sino escuchar solamente su voz de Él, qué objetivos quiere Él para ti. El segundo paso
y creo que para todos es el más difícil. Creo que es en donde muchas veces la mayoría de nosotros, bueno, yo me presento culpable en este paso, reprobamos, porque el segundo paso, después la unidad nace en el vínculo familiar. Ahí es el segundo paso, mostrar la unidad en el vínculo familiar. Cuando nosotros ayudamos a nuestra familia a estar unida, padres con hijos, hijos con padres, ¿sabes? Y esto a mí me impactó porque pues somos seres humanos, cometemos muchos errores, muchísimos, o sea, creo que somos la creación de Dios con más errores que pueden cometer. Y está bien, es bueno cometer errores porque eso a veces hace que nos acerquemos más a Dios. Pero ¿sabes algo? Esta parte es muy esencial porque cuando nosotros empezamos a ayudar, a realizar, perdón, esa es la palabra correcta, a realizar la voluntad de Dios de mantener a nuestra familia unida, y no te quiero decir que todos vivan como muéganos, no, sino a que se vea la unión que tienes con el Padre reflejada en tu familia. ¡Wow! ¡Qué impactante! Y es muy cierto, ¿sabes? La unión que tú tienes con Cristo, principalmente, la unión que tú tienes con el Espíritu Santo, la unión que tú tienes con el Hijo, es la unión que se está reflejando en tu familia. Y es ahí donde nos volvemos a preguntar, ¿estoy siendo esclavo de Cristo? ¿Estoy siendo prisionero de Cristo? Es ahí donde nos volvemos a preguntar, ¿acaso estoy cumpliendo los requisitos para ser representante de Cristo? ¿O me falta este requisito? ¿Acaso mi familia está viendo que yo me muestro, que yo estoy siendo prisionero de Cristo? Te lo vuelvo a decir, la unidad que tú tengas con el Padre es la unidad que tú tienes con tu familia. Y eso se refleja muy fácil. Creo que las personas que... El cristiano nunca puede mentir porque lo primero que lo va a reflejar es la familia, ¿sabes? Y eso yo lo he entendido bastante, ¿sabes? Es muy complicado y tú dirás, Daniela, no inventes, tú ni tienes hijos, por eso dices eso, porque tú eres una muchacha soltera, pero tengo hermanas, tengo mamá, tengo papá, o sea, y es muy difícil como seres humanos mantener a la familia unida o mostrarte unida a la familia, apegada a la familia. Y a mí me pasaba, o sea, yo te quiero contar algo súper rápido y va ligado a esto que te estoy diciendo. A mí me pasaba mucho el hecho de que yo decía, a mí no me gusta estar con mi familia, o sea, yo prefería estar solita, apartada. Y si había un problema, y era así como que me hacía a un lado, ¿no? Y si venía otro problema, yo y los esquivaba. Y luego yo no me sentía unida a mi madre. Te estoy hablando que esto tiene más de 8 años, esto tiene bastante. Y yo lo tuve que trabajar, lo tuve que entender porque yo decía, Dios, yo me siento unida a ti, pero mi familia no está unida. Y era ahí cuando yo choqué y dije, rayos, no estoy unida al Padre porque no me puedo mostrar unida a mi familia. Y es algo muy difícil, pero esto se lleva a cabo cuando tú empiezas a orar. Cuando hay un equilibrio en la familia, y es que esto no es algo que salga del ser humano, de nosotros mismos, sino es algo que el Espíritu Santo nos va reflejando o nos va revelando conforme al crecimiento que nosotros vayamos obteniendo en oración, en nuestro entendimiento profundo de su palabra, cuando nosotros vamos viendo a Cristo en nuestra familia, cuando vamos predicando a Cristo en nuestra familia principalmente. ¿Sabes algo? Muchas veces decimos, y a mí me pasaba esto, todas mis hermanas van a su iglesia. Y a mí me pasaba algo que yo decía, ya para qué les muestro a Cristo, ¿no? A mi familia, pues si toda es cristiana. O todas van a la iglesia, ¿no? No a la mía, pero van a su iglesia cada quien.
Y muchas veces decimos eso, no, pues ya para qué, si conocen a Cristo mi familia, o sea, ya les predico. Sí, ya les predicamos un buen el evangelio. Este gran libro que tenemos aquí, se los hemos repetido miles de veces y a veces hasta les damos con él en la cabeza. Pero pregúntate, ¿cuándo les he mostrado cómo es ser prisionero de Cristo conmigo mismo? Porque podemos hablar la palabra, pero si no mostramos la unidad del Espíritu, el ser prisioneros de Cristo, entonces todo lo estamos haciendo en vano. Y es ahí donde decimos, ahora entiendo por qué a veces ya ni me escuchan. Y eso me pasaba muchísimo. Yo a veces decía, ay Dios mío, ¿por qué mi familia ya no me escucha? O sea, cuando les hablo de ti o cosas así. O aún hasta en mi propia escuela, en mi propio trabajo, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pero era ahí cuando yo entendía, claro, puedo hablar mucho, puedo decir mucho, puedo brincar, cantar mucho, pero si yo no estoy mostrando que soy prisionero de Cristo, entonces todo lo estoy haciendo en vano. El tercer punto es que para conocer y mantener una unidad es el escuchar la voz y el propósito de Dios en nuestra vida. Y esto no es fácil de entender. Tampoco es tan comprensible porque muchas veces no es, no es que no tenemos la capacidad suficiente para tener claro el objetivo. ¿Cómo es que se nos puede mostrar? ¿Cómo es que se nos puede mostrar un objetivo? Por medio de la Biblia. Creo que no me expliqué. Entonces, el conocer y mantener la unidad en el espíritu no va a ser nada fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero tenemos que obtener el objetivo. El objetivo no es tuyo, sino el objetivo de Cristo, el objetivo del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Porque cuando obtenemos el objetivo por medio de la palabra, vamos a saber cómo mantenernos en una unidad principal con Dios, cómo empezar a ser prisioneros de Cristo. Y es aquí cuando nos damos cuenta que es por medio de la Biblia. Cuando la Biblia nos muestra los objetivos que Dios quiere para nuestra vida. Cuando, sabes, muchas veces creemos que al escuchar una prédica, Dios nos va a revelar el objetivo. Y sí, Dios te puede revelar los objetivos, muchos objetivos, pero sabes, el objetivo principal que Dios quiere que escuches, Él te lo debe de revelar en lo secreto, en la intimidad que tengas con el Padre. Dios quiere que lo escuches. Él no puede revelar su objetivo, sus secretos a sus hijos si sus hijos no lo escuchan. Si sus hijos no van al Padre. Y era lo que yo te decía de las dos oraciones, que a veces nos confundimos. Y yo lo entendí de esa manera. Para escuchar el objetivo de Dios, yo tenía que entrar en lo secreto, decirle aquí estoy, quedarme callada, ponerme aquí un candadito, no hablar y solo mantenerme ahí para que la presencia de Dios bajara y me fuera revelada. Y es muy complicado, la verdad no es nada fácil. Tú puedes decir, sí, Daniela, no es nada fácil, yo lo he hecho. Y te entiendo, pero eso es algo que tú vas entrenando, es como un entrenamiento. Es como una persona que entrena, es como un boxeador. Un boxeador para llegar a las grandes ligas tiene que estar entrenando diario. Así nosotros. Para llegar a las grandes ligas, que aquí la gran liga es ser prisionero de Cristo, manteniéndonos una unidad con Él principalmente, vamos a tener que entrenar diario. Hay una parte en la que Efesios nos dice, en el 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, ¿ok? Más adelante dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si nos regresamos al 3, ya leímos eso, pero quiero que te regreses al 3 porque lo vamos a unir ahí. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Hey, Dios, el Padre, ya nos dio a todos a nosotros conforme a su medida de Él. A todos nosotros Dios nos hizo diferentes, nos ha dado cosas diferentes, ¿vale? Y dice que todos fuimos hechos diferentes con cosas diferentes, pero que todos debemos de tener un Señor, una fe, un mismo bautizo, un mismo Dios y Padre de todos. Aquí lo dice, así dice, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, nos está diciendo, yo los hice muy diferentes, pero yo sigo siendo el objetivo principal de todos. Dios nos dio talentos, nos dio dones, nos dio llamados a cada uno de nosotros. Y ese es nuestro objetivo, entender cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros llamados, cuáles son nuestros dones, y así tener una unidad principalmente con Cristo. Ya que hayamos entendido todo esto, ahora sí podemos revelar y mostrar una unidad en la iglesia, que es tu segunda familia, tu segundo hogar. Primero era revelado a nosotros, luego a nuestro vínculo familiar, a nuestros alrededores y después a la iglesia. ¿Sabes? Porque esto no es un proceso, son pasos que tenemos que pasar. ¿Para qué? Para que entendamos la unidad de Cristo. Y después, ¿cómo puedo mostrar una unidad como cuerpo de Cristo? Y esto va ahora sí revelado a la iglesia, mostrado dentro de la iglesia, de cómo mostrar una unidad como cuerpo de Cristo, ¿vale? Y era lo que hace ratito te leía. Y está más enfocado hacia la iglesia, y es que anteriormente habíamos visto que la unidad principal era la unidad que tenemos como hijos con los padres y padres con hijos, pero ahora veremos la unidad como iglesia, como un cuerpo de Cristo, porque Pablo exhortaba a Efesios, a la iglesia de Éfeso, a mantener unidad como iglesia. Pablo les decía, hey, mantente unido con tu familia, pero también dentro de la iglesia. Y para que la iglesia se mantenga unida en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, y este es uno de los últimos puntos de esta prédica, debe de enfocarse y llevar a cabo 3 cosas principales, porque estas 3 cosas son la base fundamental para tener una unidad, son parte de la base fundamental para tener una unidad en el espíritu con la iglesia. Y el primero es orar. Cuando una iglesia ora, crece, como su fe crece como el grano de mostaza. Cuando una iglesia ora, su fe crece como un grano de mostaza. Y aquí en la palabra nos la dice una fe. No nos está diciendo muchas fes. Una fe. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que tener una fe. Y cuando la iglesia ora, crece su fe como un grano de mostaza. Entonces, quiero volverte a repetir esto. Y vete y ahí subráyale. Del 4 al 5 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en nuestra misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Nos está diciendo una fe. Entonces, un punto principal para que la iglesia crezca en unión con el Padre, para que la iglesia tenga un mismo sentir, un mismo objetivo, para que el cuerpo de Cristo crezca, es la oración.
Porque cuando oramos, nuestra fe que fue puesta por el Padre en el cuerpo, siendo Él cabeza, va a crecer como un grano de mostaza. Y le diremos a aquella montaña, muévete, y la montaña se moverá. Esa es la primera base como iglesia que necesitamos tener oración. Y no solamente una oración en las reuniones, sino una oración por cada persona que es parte del cuerpo de Cristo, dirigida hacia el Padre. Porque esta se va a ver reflejada. Y sabes algo, la iglesia muestra la oración que el cuerpo tiene. Y es bien fácil mostrarla. A veces no necesitamos ni movernos, solita se muestra. La oración que tú tienes, la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo, el ser tú siendo prisionero de Cristo Jesús, se va a ver reflejada en el crecimiento, en la fe que debe de estar creciendo en la iglesia. Y esto Pablo se los dijo a los éfesos porque ellos empezaban a dudar. Ellos empezaban a bajarse. Ellos empezaban de estar en la cima con Cristo. Ellos dejaron a Cristo en la cima y se bajaron. Y por eso Pablo los exhortaba en esta parte. Por eso les decía, una misma fe. No puede haber muchas fes. No pueden haber 20 personas formadas con 10 con super fe y 5 con mini fe. Ni puede haber 3 con super fe y todos los demás sin fe. Ni puede haber 2 sin fe, 1 media fe y 3/4 de fe los demás. No. Pablo decía, una misma fe. Y la fe es cuando oramos, porque nos es revelada. Entonces, tu oración se ve reflejada en el crecimiento de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahí se ve reflejada. Y esto a mí me impactó muchísimo. Y esto a mí me exhortó. A mí Daniela me exhortó a mantenerme más en comunión con Cristo. Más con Cristo y menos con el hombre. ¿Sabes? Eso a mí me exhortó. Porque mi oración, mi comunión personal está afectando en una buena o en una mala manera al cuerpo de Cristo. Si yo no oro, el cuerpo de Cristo es afectado. Si yo oro, el cuerpo de Cristo es afectado. Sea para bien o sea para mal. El segundo punto que como iglesia tenemos que llevar a cabo para mantener una relación o una unión en el espíritu con Cristo es la revelación de la palabra. Cuando nosotros nos es revelada la palabra como iglesia, la vamos a impartir sin necesidad de nosotros mostrarla. Porque es algo que se imparte en el espíritu, es algo que se revela en el espíritu. Y cuando pasa todo esto, nos damos cuenta de que empieza una unidad. ¿Sabes? Aquí van de la mano pegadas, nos está diciendo, hey, primero tienen que echarle ganitas a la oración. Préndanse, que hay un fuego ardiendo en su corazón por orar. ¿Para qué? Para que cuando ese fuego esté muy grande, puedan tener una gran revelación de la palabra y así sea impartida por el Espíritu, no por tu boca, sino en el Espíritu. Y esto es muy increíble y es muy cierto, porque cuando hay una verdadera revelación, ¿sabes algo? Solita se imparte. Solita, el Espíritu Santo solito te va recordando y te va mostrando que es verdad lo que estás escuchando o lo que estás leyendo o lo que estás viendo. Y es ahí cuando empieza la unidad. Y para concluir, nuestro tercer punto en esta noche es el amor. ¿Sabes algo? Aquí Pablo nos dice en el 2 y todavía más adelante nos los dice. En el 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos con los otros en amor. Ahí Pablo nos lo está diciendo, en amor.
Enamórense de Cristo, para que se puedan enamorar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y cuando tú vives enamorado del cuerpo de Cristo, dejas de depender de muchas cosas. Dejas de depender del ser humano, de ti mismo, de tus necesidades como persona, y empiezas a depender de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí no lo vuelve a decir. Sopórtense en amor. O sea, literal, si tú le quitas todas las demás palabras, dice sopórtense en amor. En guardar la unidad del espíritu en un vínculo de paz y amor, ¿no? Dice, sopórtense en amor y guarden la unidad del espíritu en amor. ¿Y sabes por qué nos marca el amor aquí? Porque Cristo, siendo hijo aquí en la tierra, en amor, en la cruz, así. Y esto es, cáchalo, Cristo aquí en la tierra, en la cruz, en amor, mostró la unidad que tenía con el Padre, con el Espíritu Santo. Y todavía la muestra cuando Cristo está crucificado, siendo azotado. Y Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mostraba en amor la unidad que estaba creando del Padre, el Espíritu Santo, con nosotros unos pobres mortales, gentiles, ahí, pecadores, siendo lo peor. Y si Cristo lo pudo hacer, siendo Cristo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no mostramos en amor esa unión que Cristo nos está dando como ejemplo? Y ese es el mejor ejemplo. No hay ejemplo más grande en la Biblia que no sea ese. ¿Sabes? No hay ejemplo más grande en la Biblia que podamos encontrar de una unidad con el Espíritu Santo, con el Padre, que no fuera la unidad que Cristo nos está revelando. Cuando Él está en la cruz, fue azotado, fue crucificado, le ponen la corona, todavía le pican en la costilla y le hacen miles y miles y miles de cosas, y todavía Jesús voltea y ve a un pecador y empieza a ver a alguien, a un ratero, y le dice, hey, este día tú vas a estar conmigo sentado en el reino de los cielos, mientras que el otro se está riendo de él. Ahí Él mostraba la unidad. Él estaba mostrando la unidad que el Padre iba a realizar con el mundo, y nosotros somos parte del mundo. Nosotros éramos parte del mundo, perdón, porque ya no somos parte del mundo, somos parte ahora de Cristo, pero Él estaba mostrando esa unidad que iba a empezar a tener con nosotros, ¿sabes? Con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, contigo, con los de tu escuela, aún con la persona que a lo mejor y tienes un novio, una novia y estás enamorado, aún con esa persona. ¿Sabes? Con tu esposo, con tu esposa. Ese era el mejor ejemplo en amor que Cristo nos estaba mostrando de unidad, ¿sabes? Cuando nosotros aprendemos a amar a Cristo principalmente sobre todas las cosas, podemos empezar a amar a la iglesia. Este amor es cuando nos entregamos a ser responsables, obedientes, necesitados, corregidos por el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo. Escucha muy bien esto. Esto empezamos a amar a la iglesia por medio de Cristo, cuando nos entregamos a Él. Y cuando tú te entregas a Dios, tú le eres responsable, no a la iglesia, no al ser humano que está en una iglesia, sino responsable a Dios, obediente a la voluntad de Dios, necesitada de Dios, corregida primeramente por Dios y por el Espíritu Santo y el Hijo. Esto es algo que se vive como iglesia y que se muestra para un crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, revelado por el Padre. Y es algo muy impresionante, ¿sabes? Y con esto quiero concluir, porque aquí en Efesios, con esto vamos a concluir, porque aquí dice, justo aquí en el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos.
este versículo se ve reflejado cuando Jesús empieza a ir a la cruz. Cuando Cristo mismo empieza a ir a la cruz por nuestros pecados, por nosotros. Cuando Cristo baja al infierno y luego sube al cielo y desciende al cielo. ¿Ok? Esta parte, estas tres cosas que yo te estoy mencionando, que conocemos que pasó, por las cuales pasó Cristo por nosotros, ahí se refleja este versículo y dice, un Dios y Padre de todos. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo mandó a su Hijo a que muriera por todos sus demás hijos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y por qué dice aquí sobre todos? Porque Cristo murió en la cruz sobre todos nuestros pecados, sobre todos nosotros, porque si Él no hubiera muerto por todos nosotros, por todos nuestros pecados, no hubiéramos podido conocer al Padre. Y luego dice, y en todos, porque cuando Cristo desciende, cuando Cristo resucita y desciende a la presencia del Señor, Cristo nos está mostrando que está en todos nosotros y que nos es revelada su palabra y que nos será revelado el Padre. Y esto es algo muy impresionante. Y yo te invito a que por un momento analices esto. Analices, que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que empieces a analizar si realmente estamos siendo prisioneros de Cristo como debería de ser. Si realmente estamos mostrando ser prisioneros de Cristo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, aún en la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has revelado, Señor, que la base fundamental, Señor, es mantenernos unidos contigo, unidos en el Espíritu, unidos, Señor, como prisioneros de Cristo. Y hoy te pedimos, Padre, levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas prisioneros de Cristo. Está abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder, Señor, tener, Señor, la oportunidad de que tu presencia se nos revele y ser prisioneros de ti. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, oro para que cada uno de los que están conectados, Señor, tú les reveles, Señor, que el ser prisioneros tuyos es lo mejor que les puede pasar. Que el ser prisioneros tuyos, Señor, es depender absolutamente de ti, Señor. Que el ser prisioneros tuyos, Padre, es estar, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor. Así como tu Hijo lo estuvo en la cruz, Señor. Así como tu Hijo fue, Señor, prisionero tuyo cuando estuvo aquí en la tierra, así nosotros queremos serlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, pues yo te invito a que me acompañes a orar por las ofrendas y los diezmos. Y Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Que tú seas, Señor, ayudando, Señor, manteniendo firmes en la fe, Señor, a los que están conectados, Señor. Señor, que aquel que no tenga, tú le des, Señor. Que tú levantes a la viuda, al huérfano, al prisionero, Señor. Que tú estés, Señor, en todo momento, Señor, de necesidad, tanto espiritual como física, Padre. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos estos diezmos, estas ofrendas. Amén. Y bueno, pues esto es todo por esta noche. Espero haya sido de gran bendición a tu vida esta palabra. Y te esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Para que nos puedas acompañar en nuestra reunión, contamos con todas las medidas necesarias. Te pedimos que lleves tu cubrebocas. Y bueno, pues te esperamos mañana, no faltes. Y si tú ya te congregas con nosotros, te invitamos a que lleves una persona nueva y para que sea de total bendición todo este servicio de mañana a las 10 de la mañana. Y bueno, mi nombre es Daniela, me despido de ustedes y bueno, hasta luego.